Buenas noches con todos, chicos. Bienvenidos al ciclo de repaso del curso de física. Vamos a ver, vamos a seguir admitiendo a los más interesantes. Listo, chicos. A ver, como te has dado cuenta, tenemos 15 preguntitas para desarrollar el día de hoy, con los temas correspondientes a análisis dimensional, análisis vectorial y un poco de cinemática, ¿no? Conceptos básicos de cinemática. ¿Listo? La idea de este ciclo de repaso es que puedas recordar la gran mayoría de temas, reforzar la gran mayoría de temas, y por ahí, ¿no? ¿Por qué no tener algunos tips, algunas recomendaciones para algunos problemas, algunos temas y alguna parte teórica? ¿Correcto? Si tienes alguna duda o consulta, tienes el chat para poder hacerlo, tienes el micrófono abierto para que puedas hacer tu pregunta de una manera más específica. ¿Correcto, chicos? Así que, siendo las 9:10 exactamente, comenzamos con la clase del día de hoy. Listo. A ver, tenemos la primera pregunta, que es de verdadero y falso. Tener en cuenta que en el examen de admisión suelen preguntar preguntas de verdadero y falso, pero de 4 alternativas, ¿cierto? De 4 proposiciones. Bueno, eso lo vuelve un poquito más complejo, pero la idea está ahí. Primera pregunta. Teniendo en cuenta los conceptos del análisis dimensional, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Listo. Primera proposición. Según el sistema internacional, la unidad de la masa es el kilo. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿La unidad de la masa es el kilo? Falso, ¿cierto? La unidad de la masa no es el kilo. La unidad de la masa es el kilo, es el kilogramo. Ahí está. Es el kilogramo. No te olvides, por favor, ¿ya? Kilogramo. Y recuerda que se escribe todo en minúscula. Siempre las unidades se escriben en minúscula. A ver. Y eso creo que es importante. Unidad se escribe en minúscula. Todas en minúscula. Su símbolo, la abreviación, también se escribe en minúscula. Pero para las 7 fundamentales, por ejemplo, hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Listo? ¿Cuál de los símbolos de las unidades fundamentales, listo, no se escriben en minúscula? Tenemos a Kelvin y tenemos a Ampere. ¿Listo, chicos? Pero en las unidades todos se escriben en minúscula. A pesar de que tú escribas Kelvin o Ampere, se escribe en minúscula. Solamente su símbolo se escribe en mayúscula. ¿Correcto, chicos? No se olviden, por favor, de eso, ¿ya? Listo, entonces la primera es falsa. 2. El sistema internacional considera 7 magnitudes fundamentales. ¿Verdadero o falso? Eso sí es verdadero, ¿no? Según el Sistema Internacional de Unidades, se considera 7 fundamentales. Eso es verdadero. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? A ver, ¿cuáles son las fundamentales? ¿Cuáles son esos 7? Listo, tenemos a la masa, tenemos a la longitud, tenemos a el tiempo. ¿Quién más, profe? Temperatura. ¿Quién más? Intensidad de corriente eléctrica. Tenemos intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahí están las 7 fundamentales, mira. Y a partir de estas 7 fundamentales, tú generas todas las demás que se llaman derivadas. Así que la segunda proposición es verdadera. Tercera proposición. La dimensión de una constante física se representa con la unidad. ¿Verdadero o falso? A ver. La tercera proposición es verdadero o falso. Luis me dice falso, Karina me dice falso, Tomás me dice falso. ¿La dimensión de una constante física no es la unidad?
Entonces, para eso debes recordar, bueno, recordemos por aquí. ¿Qué es una constante? Las constantes se dividen en dos: constantes numéricas y constantes físicas. Cuando yo tengo una constante numérica, sus dimensiones es la unidad. En cambio, cuando tengo una constante física, sus dimensiones es diferente a la unidad. ¿Qué significa eso? Que las constantes numéricas no tienen dimensiones. Son las famosas cantidades adimensionales. En cambio, las constantes físicas sí tienen dimensiones. ¿Listo? Sí tienen dimensiones. Ten cuidado, por favor. Ya las constantes físicas sí tienen dimensiones. Por ejemplo, la constante de Coulomb, el mu sub cero, que es la permeabilidad magnética, y así sucesivamente tenemos mucho más. La constante de gravitación universal, constantes físicas. Constantes numéricas, el coeficiente de rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento cinético, y por ahí algunos más que podemos observar a lo largo de las semanas. Entonces, la tercera proposición sería falso, ¿cierto? Falso. Problema número 1, falso, verdadero, falso. La respuesta sería la C. La respuesta sería la C. ¿Correcto? ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? ¿Alguna duda que tengas por ahí? ¿Ninguna, chicos? Vamos, siguiente pregunta entonces. Vamos, poco a poco aumentamos. El movimiento oscilatorio armónico amortiguado, ustedes a nivel preuniversitario hacen el armónico simple. Ya dentro de la universidad, dependiendo de sus carreras, van a hacer el amortiguado y el forzado. Por ejemplo, los que van a ingeniería, los que van a ciencias, lo más probable es que sí lo vean, pues, ¿no? Entonces, en un movimiento armónico amortiguado se produce cuando una partícula realiza un movimiento oscilatorio armónico en un medio que presenta una fuerza de resistencia proporcional a la velocidad. Por ejemplo, en líquidos viscosos. Por ejemplo, ¿no? Esto se refleja en una disminución paulatina de la amplitud. ¿Esto? Disminución paulatina de la amplitud. En este caso, la posición de la partícula en cierto instante t está dada por x igual a por e elevado a la menos b por t multiplicado por el seno de omega por t más alfa. Imagino que tú habrás visto el movimiento armónico simple y el único término que no aparecería es el e, ¿no? El número de Euler elevado a la menos b por t. Lo demás sí lo conocemos para un movimiento armónico simple, ¿correcto? Ya sea con seno o con coseno. Cuando es amortiguado, aparece un término e elevado a la menos b por t. ¿Listo? Con respecto a esta ecuación, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición, el parámetro b es adimensional. Segunda proposición, el parámetro alfa es adimensional. El parámetro a tiene dimensiones de longitud. Es decir, que debo saber qué cosa es a, qué cosa es b y qué cosa es alfa. ¿Correcto? Debo analizar. Y yo te pregunto, si esta ecuación me permite analizar el movimiento oscilatorio armónico amortiguado, por lo tanto, cumple con el principio de homogeneidad. ¿Listo? Recuerda que toda ecuación que se cumple, que sea correcta, cumple con este principio. De tal manera que yo puedo decir que las dimensiones de x es igual a las dimensiones de todo lo que está a la derecha, que es a por e elevado a la b por t, multiplicado por el seno de omega por t más alfa. Y tú sabes que mediante las propiedades del análisis dimensional, ¿qué cosa podemos hacer? Separar los términos. Voy a separar, mira, el a, el e y el seno. Voy a separar todos. Me quedaría a por dimensiones de e elevado a la menos b por t, por dimensiones de seno
de omega por t más alfa. Y yo te pregunto, una vez que estén separados, voy a eliminar todos los términos que sean números y estén entre corchetes. A ver, dime, ¿este E será un número? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces, chau, se va. Desaparece. ¿El seno de omega por t más alfa es un número? Claro, profesor, también se va. De tal manera que mi primera conclusión, ¿cuál sería? Que las dimensiones de X es igual a las dimensiones de A. Conclusión, si X es una longitud, una posición, entonces, ¿cuáles serían sus dimensiones? Dimensión de una posición sería L. Dimensión de una posición sería L. Por lo tanto, el parámetro A tiene dimensiones de longitud. Profe, eso es verdadero. La tercera proposición es verdadera. La tercera proposición es verdadera. Y si tú conoces la tercera proposición, creo que ya puedes descartar estas dos claves, ¿sí o no? Entonces, solamente está entre la primera, segunda y la tercera. ¿Listo? A ver, vamos. ¿Qué más podemos obtener? Si quiero analizar las dimensiones de B y las dimensiones de alfa, ¿dónde está B y dónde está alfa, chicos? Observarás que B está aquí en el exponente, en todo este exponente. Y alfa está en todo este argumento, en todo este ángulo. A ver, analicemos primero el exponente menos B por T. Dime, todo este exponente menos B por T, ¿qué cosa debe ser? Obligatoriamente, un exponente, ¿qué cosa es? Dime, un exponente es un número, ¿cierto? Efectivamente, Luis. Un exponente siempre debe ser un número, siempre debe ser una cantidad adimensional. Jamás un exponente tendrá dimensiones. Por lo tanto, lo que está arriba con exponente es una cantidad adimensional. Al ser una cantidad adimensional, yo puedo decir que las dimensiones de menos b por t es igual a 1. ¿Listo? Si las dimensiones de menos b por t es igual a 1, dime, tú puedes separar todo, ¿cierto? Separa, a ver. Separa. Ese negativo, ¿cómo lo separo? Como si fuera un menos 1, pues. Claro, negativo es como menos 1. Por las dimensiones de b, por las dimensiones de t. Y esto es igual a 1. Profe, menos 1 es un número. Chao. ¿Qué me quedaría? Que b es igual a 1 sobre las dimensiones de t. Profesor, pero t es tiempo. Si t es tiempo, sus dimensiones es t mayúscula. Conclusión, dimensiones de b es t a la menos 1. Profesor, b sí tiene dimensiones y es t a la menos 1. Por lo tanto, la primera proposición es ¿verdadera o es falsa? ¿El parámetro b es adimensional? No, profesor, tiene dimensiones. Por lo tanto, la primera es falsa. Ahí está. Si la primera es falsa, ya descartaste la A. Está entre la B y la C. A ver, segunda proposición. El parámetro alfa es adimensional. Consulta, ¿dónde está el parámetro alfa? Está en el ángulo, en esta suma. Pero tú sabes que si es una suma, todo este resultado es un ángulo. Dime, si todo es un ángulo, ¿qué cosa puedo decir yo? Que las dimensiones de omega por t deben ser iguales a las dimensiones de alfa. Pero como la suma es un ángulo, cada término que se suma también debe ser un ángulo. Por lo tanto, sus dimensiones, ¿cuántos serán? 1. Porque recuerda que un ángulo es un número al final de cuentas. ¿Correcto? Entonces, al ser un ángulo, dime, las dimensiones de alfa, ¿cuánto será? 1, profesor. Si las dimensiones de alfa es 1, diremos. Segunda proposición, ¿el parámetro de alfa es adimensional? Sí, profesor, porque no tiene dimensiones. Sus dimensiones se representan con la unidad. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Clave, falso, verdadero, verdadero. La C. Pregunta número 2, resuelta, chicos. Pregunta número 2, resuelta. ¿Alguna consulta por ahí? Coméntame. A ver. Ninguna. Vamos con la siguiente entonces.
Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. A ver, una pregunta relativamente operativa, pues, ¿no? Clásica, creo que en estos temas, para recordar la forma de operar y la aplicación. A ver, 3. La presión P que ejerce un fluido sobre una pared depende de la velocidad V del fluido, de su densidad D, y tiene la siguiente forma. P es igual a raíz de X por V a la X por D a la Y. Halle la fórmula física correcta. Creo que ya tenemos P, tenemos V, tenemos D. Para poder hallar esta fórmula correcta, ¿qué nos faltaría calcular? X y Y, ¿cierto? Los exponentes. Ahora, yo te pregunto, ¿esta fórmula cumple con el principio de homogeneidad, sí o no? ¿Cumple con el principio de homogeneidad, sí o no? Sí, porque el problema me está diciendo que esta fórmula representa la presión que ejerce un fluido sobre una pared, así que cumple con el principio de homogeneidad. Si cumple con el principio de homogeneidad, podemos decir que las dimensiones de P es igual a las dimensiones de todo lo que está a la derecha. Dimensiones de X por V a la X por D a la Y. Profesor, ¿pero lo podemos separar? Claro que sí, puede separarlo. A ver, lo separamos. Dimensiones de raíz de X por las dimensiones de V. Recuerda que cuando tenemos un exponente, el exponente sale de las dimensiones por las dimensiones de elevado a la Y. Y elimino todo lo que sea número y esté entre corchetes. ¿A quién elimino? Raíz de X. Chao. Y ahora solamente me queda P, V y D. ¿Qué tengo que hacer con esas tres cantidades? Reemplazar sus dimensiones, chicos. Reemplazar las dimensiones. A ver, si reemplazo las dimensiones, ¿qué me quedaría? Dimensiones de la presión. Dimensiones de la presión. P es presión según el problema. Si P es presión, sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. Ahí está. Profesor, V es velocidad. Ahora, verifica que sea velocidad, porque a veces puede pasar que es volumen en realidad. Velocidad, profe. Ahí está, velocidad. Y velocidad es L por T a la menos 1. Elevado a la X. L por T a la menos 1. Por D, ¿qué cosa es D? D es densidad, profe. Si es densidad, sería M por L a la menos 3. Elevado a la Y. ¿Qué nos queda hacer ahora? Simplemente operar, ¿no? Un poco de álgebra. A ver, un poco de álgebra. M, L a la menos 1, T a la menos 2 es igual a. Recuerda que este exponente afecta al primero y al segundo. Afecta al primero y al segundo. A ver, sería L a la X, T a la menos X. M a la Y, L a la menos 3Y. Y ahora lo que nos quedaría hacer es agrupar, ¿no? A un lado las L's y luego las M's y T's. En este orden, mira, M, L a la menos 1, T a la menos 2. Entonces, primero M a la Y, luego L a la X menos 3Y, y luego T a la menos X. Creo que el problema está cantado, ¿sí o no? Ahora, tú eres hábil, astuto y sagaz. Compara las M's. Si yo comparo las M's, M a la izquierda, exponente 1. M a la derecha, exponente Y. Conclusión. ¿Cuánto vale el exponente Y? Y valdría 1. Así de sencillo, mira. Y si yo quiero calcular X, ¿a quién comparo? ¿Quién comparo para calcular X? ¿Las L's? No, no, no me conviene, profe. Me conviene las T's. Compara las T's. Ahí está. Comparando T, tendría menos 2 y menos X. No me digas. ¿Cuánto vale X? ¿X cuánto vale? X vale 2. Como yo tengo los valores de X y Y, reemplazo entonces. La potencia es igual a raíz de X, que vale 2, por V al cuadrado, por D a la 1. Ahí está. Esta es la fórmula correcta. Problema número 3, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta es la B. Listo. Problema número 3, resuelto, chicos. Así de sencillo. El procedimiento es el mismo. Las formas te van a cambiar nada más, ¿no? Las cantidades van a cambiar, pero el procedimiento es el mismo, chicos, ¿ya? Separas, eliminas números, reemplazas dimensiones, agrupas, comparas y obtienes tus resultados.
Vamos, pregunta número 4. Pregunta número 4, chicos. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. En el estudio de la física se suelen aproximar sistemas complejos a unos más sencillos, pero sin perder la característica central o relevante. Por ejemplo, la ecuación de estado dimensionalmente homogénea de los gases reales propuesto por Van der Waals es P más A entre V al cuadrado multiplicado por V menos B igual a R por T. Describe algunas transiciones líquido-vapor, donde P es presión, V volumen, T temperatura y R es la constante universal de los gases. Según esto determine dimensiones de A entre dimensiones de B. Imagino que en el curso de química tú has visto la famosa fórmula pavo igual a ratón, ¿cierto? ¿Listo? Esta fórmula es la fórmula de los gases ideales, ¿cierto? Gases ideales. Pero mira, ¿de dónde proviene esta fórmula? De esta ecuación. La ecuación de Van der Waals. ¿Listo? Pero para esta ecuación de Van der Waals, para aplicarle en los gases nobles o los gases ideales, se asume que estos dos valores, ¿cuánto deben ser? 0 y 0. Es decir, A y B deben ser ceros aproximadamente. Si ahí te genera, mira, pavo igual a ratón. Obviamente esto es analizado para una mol, pues, ¿no? Para una mol. Listo, pero ahí está, chicos, ahí está la forma. Ahora, ¿a mí qué me piden? Analizar las dimensiones de A entre las dimensiones de B. ¿Dónde está A? En el primer término. ¿Dónde está B? En el segundo, profe. A ver, yo te consulto. Voy a ponerlo por si acaso. Yo te consulto. Yo te consulto. A ver, si estoy sumando P más A sobre V al cuadrado, dime, si hay una suma de estos dos términos, ¿qué se va a cumplir? Si estoy sumando esos dos términos, ¿qué se debe cumplir? Según el principio de homogeneidad. Si dos términos se pueden sumar, es ¿por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué dos términos se pueden sumar? Dime, ¿yo podré sumar una longitud con una masa? ¿Masa con longitud? ¿Se podrá sumar masa con longitud? No se puede, ¿cierto? Para poder sumar estas dos cantidades, obligatoriamente sus dimensiones, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales, profesor. Entonces, podemos llegar a la primera conclusión. Si yo estoy sumando P más A sobre V al cuadrado, puedo asegurar que las dimensiones de P es igual a las dimensiones de todo lo que está a la derecha. A sobre V al cuadrado. Pero tú ya sabes un poco ya lo que va a ocurrir, pues, ¿no? Vas a tener que separar A y separar V. ¿Listo? Y de aquí vas a despejar. Voy a despejar las dimensiones de A. Y las dimensiones de A serían dimensiones de P por dimensiones de V al cuadrado. Ahora, alguno puede optar por reemplazar P y reemplazar V y calcular, ¿no? Las dimensiones de A. Pero yo lo voy a dejar así. Estas son las dimensiones de A. ¿Listo? Ahora, voy a hacer algo parecido, pero con B. ¿Qué está pasando con B? V y B se están restando, profesor. Si se están restando, entonces, sus dimensiones, ¿cómo deben ser? Iguales, profesor. Conclusión, entonces. Las dimensiones de V es igual a las dimensiones de B. Ah, profesor, entonces ya tengo A y ya tengo B, ¿cierto? Por lo menos sus dimensiones. ¿Y qué tengo que hacer con estas dos cantidades? Dividirlas. Dividirlas. Antes de reemplazar, voy a dividir. Voy a formar lo que me piden. Dimensiones de A entre dimensiones de B. Dimensión de A, dimensión de P por dimensión de V al cuadrado. Entre dimensiones de B, que sería V, nada más. Creo que podemos reducir una expresión, ¿no? Todas estas dimensiones de V se va con una dimensión de V. ¿Y qué me queda? Presión por, bueno, P por V nada más. Dimensión de P por V. ¿Y qué cosa es P? Según el problema, P es presión. ¿Qué cosa es V? Volumen. Entonces sería presión por volumen. Entonces diremos M, L a la menos 1 por T a la menos 2. Esto es la presión. Por el volumen, L al cubo. Volumen L al cubo, ¿no? Operando, ¿cuánto me quedaría? A ver. L a la menos 1 por L a la 3.
¿Cuánto sería, profe? Me quedaría m por L al cuadrado por T a la menos 2. Por T a la menos 2. Por lo tanto, dimensiones de A entre B es igual a ml cuadrado T a la menos 2. La respuesta sería la C. ¿Listo? Que es una pregunta clásica, ¿no? Calcular las dimensiones de una expresión, ¿no? Que puede ser la suma de dos valores, bueno, el producto de dos valores, el cociente de dos valores. Pero yo quiero hacerte una pregunta adicional a ti. Quiero hacerte una pregunta adicional. Consulta para ti, por favor. Si las dimensiones de A sobre B es todo esto, yo te pregunto, ¿cuáles serían sus unidades? ¿Cuáles serían las unidades de esto? A ver, vamos a recrear, pues, ¿no? ¿Qué cosa es M, profe? M es masa. Y si es masa, sus unidades es el kilogramo por L al cuadrado. ¿Qué cosa es L, profe? L es longitud. ¿Y la longitud con qué se mide? Con metros. Metros al cuadrado. Por tiempo. 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 Segundos. Segundos a la menos 2. Estas serían las unidades. Estas serían las unidades. Pero yo te hago una pregunta más. Yo te hago una pregunta más. Escúchame bien, te hago una pregunta más. Si estas son las dimensiones y estas son las unidades, ¿qué cantidad física representa? ¿Qué cantidad física podría representar? A ver, ¿quién me dice? Que también ya han venido preguntas de ese tipo, ¿ah? No solamente te pueden preguntar las dimensiones, te pueden preguntar también las unidades o la cantidad física que lo representa. Por ahí Luis me dice trabajo. ¿Son las dimensiones del trabajo, sí o no? ¿Sí, no? ML cuadrado T a la menos 2. Efectivamente, sí. Puede ser representado trabajo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si en tus claves no aparece trabajo? ¿Qué otra cantidad podría representar? Si no aparece trabajo, ¿qué cantidad podría ser? Si no es trabajo, podría ser energía. Muy bien. Ya, ahora imagínate que no aparece ni la energía ni el trabajo. También puede ser calor. Ya, lo llevamos al límite. Imagínate, no aparece trabajo, no aparece energía, no aparece calor. Ya está, ustedes son capos. Ya está, ya. ¿Te das cuenta? Es muy importante reconocer, ¿no? Las dimensiones de las cantidades físicas. Puede ser trabajo, energía, calor o torque, mira. Esas son las 4 alternativas posibles. Bueno, una de ellas debe estar. Una de ellas debe estar. Listo, la que estaría más relacionado podría ser el trabajo y la energía, ¿no? Por ahí, ¿no? Tal vez por el tema, ¿no? Pero igual, en unas claves puede estar cualquiera de estas 4. Pregunta número 4, resuelto, chicos. Vamos con la 5. Vamos con la 5. A ver, pregunta número 5 dice lo siguiente. La rapidez V de un fluido en un canal abierto viene dada por la fórmula de Chezy, donde R es el radio hidráulico, definido, me están diciendo que se define como el cociente entre la sección de área A y el perímetro mojado del conductor. Mira, me están diciendo algo muy importante, que R se calcula como el cociente de área sobre perímetro. ¿Listo? Área sobre perímetro. Ahora, ten cuidado por quedarte con la primera palabra, ¿sabes? R es el radio hidráulico, ten cuidado. Alguno puede decir, profe, si es un radio hidráulico, es radio, profesor. Debe ser una longitud. Ten cuidado. No siempre la lógica es correcta. A veces no es así. Por ejemplo, dentro de física hay muchos tipos de velocidades. Velocidad lineal, velocidad tangencial, velocidad angular, velocidad de corte, velocidad de aumento de la energía, velocidad
del trabajo. Hay muchos tipos de velocidades. Y no por ser velocidad debe ser en metros por segundo. ¿Me dejo entender? Tengan mucho cuidado, ¿ya? Solamente las velocidades en metros por segundo viene a ser la velocidad lineal, la velocidad la velocidad media, la velocidad instantánea. Esas velocidades, la tangencial. En cambio, la velocidad angular no es metros por segundo. Y así podemos nombrar varios tipos, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad me están diciendo que R, al cual se le llama radio hidráulico, se calcula como área sobre perímetro. ¿Listo? Ya tienes una idea ya. Luego me dicen, además de la pendiente M, entonces, la rapidez de un fluido depende de R y depende de M, con una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de Chezy, representada con un C. A ver, creo que está claro que esta ecuación cumple con el principio de homogeneidad. Queda clarísimo, profe. Por lo tanto, las dimensiones de V es igual a las dimensiones de C por las... Uy, profe, ¿qué ha pasado acá? ¿Te das cuenta que tenemos una raíz? Ahora, yo recomendaría evitar trabajar con raíces, porque te puede complicar de alguna u otra manera. ¿Qué cosa podemos hacer, chicos? Para evitar trabajar con raíces, algo práctico es elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, mi expresión, ¿cómo me quedaría? V al cuadrado igual a C al cuadrado por R por M. ¿Correcto? Ahí está. Y de aquí voy a calcular las dimensiones de C. ¿Listo? Voy a despejar las dimensiones de C. En este caso, C al cuadrado primero. C al cuadrado sería V al cuadrado sobre R por M. Y de aquí voy a aplicar el principio de homogeneidad. ¿Listo? Dimensiones a la izquierda sería dimensiones de C elevado al cuadrado es igual a dimensiones de V al cuadrado entre dimensiones de R por dimensiones de M. Yo sé qué cosa es V. Es rapidez del fluido. ¿Listo? ¿Qué cosa es R? R es área entre perímetro. Yo te consulto algo. Si tú analizas las dimensiones de R, sería igual a las dimensiones de área entre perímetros, ¿sí o no? ¿Y cuáles son las dimensiones del área? L cuadrado. ¿Y cuáles son las dimensiones del perímetro? L. Conclusión. ¿Cuáles son las dimensiones de R? Sería L. Mira, ya tienes las dimensiones de L. De R, disculpa. ¿Listo? Ahora dime, ¿qué cosa es M? Dime, ¿qué cosa es M? M es una pendiente. Si M es una pendiente, dime, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están tratando de decir si M es una pendiente? ¿Una pendiente tiene número? ¿Tiene dimensiones? ¿Una pendiente tendrá dimensiones, chicos? Una pendiente no tiene dimensiones, chicos. Por lo tanto, sus dimensiones, ¿cuánto será? 1. M es un número. Esto recuerda que la pendiente es la tangente de un ángulo. Por lo tanto, es un número. Chau. A ver, entonces me quedaría dimensiones de C al cuadrado es igual a L por T a la menos 1 elevado al cuadrado. Entre dimensiones de R, que sería L. ¿Listo? Sigamos, sigamos. Ese cuadrado afecta a los dos términos. Afecta al primero, afecta al segundo. Y me quedaría L cuadrado por T a la menos 2. Esto dividido entre L. ¿Listo? Ya está. Vamos por aquí. Traigamos la información. Si traigo la información por acá, me quedaría dimensiones de C al cuadrado es igual a L al cuadrado entre L, se va un L. ¿Y qué me queda? L por T a la menos 2. Profe, a mí me piden solamente C. Entonces las dimensiones de C serían raíz cuadrada de L por T a la menos 2. Y tú sabes que esa raíz se comparte, ¿sí o no? Se comparte al L y se comparte al T. Si se comparte al L, sería L a la U medio. Y si lo compartimos al T, sería T a la menos 1. Ahí está. Dimensiones de C es igual a L a la U medio por T a la menos 1. Pregunta número 5, la clave es la D. Esto creo que la parte operativa es la complicación de este problema, ¿no?
Es la complicación. Vamos, siguiente pregunta, chicos. Vamos, siguiente pregunta. Listo, la última de análisis dimensional. Ya. Esta es una pregunta de fórmula empírica, que es muy importante saber qué hacer en estos problemas donde no te dan una ecuación. Fórmulas empíricas. Y dice lo siguiente. La velocidad v de un satélite artificial terrestre llamado Sputnik, que se desplaza no lejos de la superficie terrestre, depende de la distancia al centro de la Tierra o radio de curvatura r. Entonces me están diciendo algo muy importante, que esta rapidez v, esta velocidad v, depende de quién, de r. Depende de r, la velocidad depende de r. Depende de la aceleración de la gravedad g, depende de la gravedad g. También depende, a ver, dice, en la superficie equipotencial que se mueve el satélite. Determine una fórmula empírica que permita calcular el valor de la velocidad. Considere una constante de proporcionalidad igual a la unidad. A ver, ¿cómo se recrean las fórmulas empíricas, chicos? Que es muy importante para el tema de análisis dimensional. Primero me están diciendo lo siguiente, que esta velocidad depende de dos valores. Depende de R y depende de G. ¿Listo? Muy parecido al curso de álgebra, cuando tú hablas de funciones, ¿no? Hay variables dependientes y hay variables independientes. ¿Quiénes serán las independientes? R y G. ¿Quiénes serán las dependientes? V, que es la velocidad. Ahora, si la velocidad depende de R por G, bueno, depende de R y de G, entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que esta velocidad es igual a R por G. Pero un momentito. Si yo lo dejo así nada más, estaría diciendo que la relación es directamente proporcional, porque el exponente es 1. Pero en el problema no me dice la relación directa. Solamente me dice que depende. Por lo tanto, esa relación puede ser lineal, porque el exponente es 1. Puede ser cuadrática, porque el exponente es 2. Puede ser cúbica, porque el exponente es 3. Yo te pregunto, ¿tú sabes la dependencia que hay? El problema te dice que hay una dependencia lineal, cuadrática, cúbica. ¿Alguna? No. Solamente me dicen que depende. ¿Listo? Por lo tanto, como no conoces la dependencia, ¿qué le voy a colocar? Un exponente X. Y lo mismo ocurre con G, chicos. Lo mismo ocurre con G. Sería Y. Pero algo más. Me dice que considere una constante de proporcionalidad igual a la unidad. Normalmente se le coloca un K. En esta oportunidad me están diciendo que vale 1. 1, la constante de proporcionalidad. Entonces ya tenemos nuestra fórmula empírica, mira. La velocidad de ese satélite Sputnik es igual a R a la X por G a la Y. Creo que nos falta X y Y nada más. ¿Listo? Así que a comenzar. Dimensiones de V es igual a dimensiones de R elevado a la X por dimensiones de G elevado a la Y. Así que a reemplazar nada más. Dimensiones de V, por ser velocidad, L por T a la menos 1. R por ser radio terrestre, sería L a la X. Y G por ser gravedad, sería L por T a la menos 2. No te olvides, elevado a la Y. Ya, lo que viene a continuación es mero trámite nada más, un poco de álgebra. Aplicando tus conocimientos en álgebra, te quedaría L a la y T a la menos 2Y. Agrupas. Agrupando sería L a la X más Y por T a la menos 2Y. Recuerda que a la hora de comparar, comparas lo que te permite encontrar un resultado rápidamente, ¿no? Compara los tiempos. Si yo comparo los tiempos, ¿qué tendríamos? A la menos 1, a la menos 2Y. ¿Listo? Al ojo, ¿cuánto vale Y? Si menos 1 es igual a menos 2Y, ¿cuánto vale Y? Creo que queda claro para todos que vale 1/2. ¿Listo? Ahora comparo L con L. Se supone que el L a la izquierda tiene un exponente 1. ¿Listo? Y el L a la derecha tiene un exponente de X más Y. Conclusión. X más Y es igual a 1. Profesor, pero si Y es 1/2, ¿cuánto me queda X entonces? X también te vale 1/2. Claro, pues, porque 1/2 más 1/2 vale 1. Entonces ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo todo, profe. ¿Qué esperamos?
a dar forma a esa ecuación empírica. Mi ecuación empírica sería rapidez del satélite Sputnik, sería R a la X, R a la U medio. Y G a la Y, G a la U medio. Dime, U medio como exponente, ¿en qué se transforma? En una raíz cuadrada, pues, ¿no? Como los dos están elevados a la misma raíz, sería raíz cuadrada de R por G. Problema número 6, resuelto. La clave sería la B. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto nosotros respecto al tema de análisis dimensional? Coméntame, por favor. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna duda existencial por ahí? Tal vez, no lo sé. ¿Esto qué dicen los demás, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Vamos ahora al segundo temita. ¿El segundo tema cuál es, profe? El segundo tema. Muy bien, Nelson dice. Bien todo. Bien, profesor. El siguiente tema es análisis vectorial, ¿no? Análisis vectorial. Sí es cierto que el tema de análisis dimensional y el tema de análisis vectorial no son los más comunes en un examen de admisión, pero uno debe estar preparado siempre, chicos. Uno siempre debe estar preparado. ¿Listo? Y he tratado de escoger problemas que te pueden ayudar a recordar el tema y poder tener ahí nociones de qué es lo que nos podría venir más adelante. Uy, está lloviendo, chicos. Está lloviendo. La lluvia a mí me preocupa. Cuando hay cambios climáticos, como lluvias, y hay un poco de aire frío, eso preocupa, ¿cierto? Eso preocupa. Cuando hay cambios climáticos es posible que por ahí haya un temblorcito. Y es bueno, ¿ah?, que haya temblores pequeños. Es muy bueno. Solamente te advierto, por favor, si estás en la madrugada, duerme abrigado, duerme con ropa, vamos a ponerlo así, porque no te vaya a sorprender, ¿ah? En medio temblor y ahí sí, estás apurado en ese momento. Vamos, chicos, pregunta número 7, una pregunta de análisis vectorial. Vamos a ver qué nos dice para recordar. Dice, todo vector presenta dos elementos muy importantes, como el módulo y la dirección. Efectivamente, chicos. Nosotros vamos a observar muchos autores, muchos libros, que dicen o mencionan que un vector tiene muchos elementos. La gran mayoría considera que tiene 3. Yo te pregunto, para ustedes, un vector, ¿cuántos elementos tiene? Luis dice 2, ¿qué dicen los demás? ¿Cuántos elementitos tendrá un vector? 2 también, todos, para todos. Muy bien, chicos. ¿Ya está? Ahora, recordemos el por qué algunos libros dicen 3. Recordemos que la gran mayoría de libros ya están desfasados. Ahora, ¿cuál es el criterio de tener elementos? Se supone que los elementos caracterizan a un vector. Se supone que para poder diferenciar un vector de otro, lo hacemos mediante sus elementos, ¿cierto? Para diferenciarlos. Pero para hacer eso, para poder hacer una buena gráfica en un vector, bastan 2 elementos nada más. Y esos son el módulo y la dirección, ¿no? Considerando, escúchame bien, considerando que la dirección es un ángulo en posición normal, ¿cierto? La dirección es un ángulo en posición normal. No te olvides, por favor. Y el módulo es la magnitud, ¿no? El tamaño del vector. ¿Listo? Si consideramos una cuadrícula de 4 por 4 unidades, ahí está, calcule la dirección del vector resultante. A ver, profesor. Primero, ¿te parece si calculamos el vector resultante? A ver, si tenemos un vector por aquí a la derecha, un vector hacia arriba, un vector inclinado, un vector otro inclinado, ¿qué cosa podríamos hacer para calcular el vector resultante, chicos? A ver, ¿qué me recomendarías tú? ¿Cuál sería el procedimiento para calcular la resultante? ¿Qué podríamos aplicar? ¿Qué método tú aplicarías? Trasladar vectores, me dice Luis. ¿Qué dicen los demás?
Si me dice trasladar vectores, entonces buscaría que los vectores sean consecutivos, ¿cierto? ¿Qué dicen los demás? ¿Los demás estarían de acuerdo con esa decisión? Recuerda que esa decisión la debes tomar durante tu examen. ¿Será prudente hacer traslado de vectores para este problema? Creo que no es conveniente porque te das cuenta que los vectores no son consecutivos por ningún lado, ¿no? Mira, ¿quiénes estarían consecutivos? Tendría que trasladar todo prácticamente. Reconstruir la imagen. Ahora, existen problemas donde trasladando uno, por ahí dos a lo mucho, se forma una figura consecutiva o cerrada, ¿no? Ahí sí es viable, pero aquí no, ¿no? Ahora, otro método cuando me dan cuadrículas, si me dan cuadrículas ya me están diciendo algo. Usa las cuadrículas. ¿Y cómo se pueden usar las cuadrículas? Mediante descomposición rectangular. Voy a descomponer rectangularmente. ¿A quiénes? A los vectores inclinados. El de aquí, que está a la derecha, y el de aquí, que está a la izquierda. ¿Y cómo se descompone, profesor? A ver, la descomposición es la siguiente. Voy a descomponer en un vector que va hacia abajo. Voy a hacerlo con flechitas. Ahí está, un vector que va hacia abajo y luego un vector que va hacia la derecha. Listo. Por lo tanto, este vector inclinado, chau, se va. Me quedan esas dos componentes verdes. Ahora voy a descomponer esta componente, este vectorcito, ¿no? Voy a hacerlo de otro color. Vamos a usar el color azul. Sí, azul. Sí. Ahí está. 1, 2. Listo. Ahí está. Chau, este vector. Por lo tanto, solamente me han quedado vectores horizontales y vectores verticales. Y quiero que notes algo. Hay dos vectores verticales que son opuestos, mira. Estos dos vectores verticales son opuestos. Si son opuestos, chicos, ¿qué va a pasar con estos dos vectores? Se van, ¿no? Se anulan. Dos vectores opuestos se anulan, chicos. Chao. Profesor, abajo también veo dos vectores opuestos, mira. Claro, ¿no? Uno va a la derecha, otro va a la izquierda. Se van. Chao. Conclusión. Se han eliminado la gran mayoría. Solamente te ha quedado dos vectores. Uno por arriba y uno por abajo. ¿Listo? Así que a graficar se ha dicho. A ver, el vector horizontal, ¿cuánto vale? Ese vector horizontal que me está quedando, ¿te das cuenta que vale 3? Sí, vale 3 unidades. Y el vector vertical vale 4 unidades. Listo. Ahí está. Por lo tanto, mira lo que voy a hacer. A ese vector horizontal, de manera consecutiva, voy a poner el vector vertical, que vale 4. Como este es el punto inicial y este es el punto final, la unión de los dos puntos sería el vector resultante. Esta sería la resultante. Consulta, ¿no? Mera curiosidad nada más. ¿Cuánto valdría la resultante? La resultante valdría 5, ¿cierto? La resultante valdría 5. No me piden la resultante, me piden la dirección. Y para eso tú notarás que este triángulo es conocido. ¿Listo? Como estos dos componentes son perpendiculares, dime, ¿qué ángulo se está formando por aquí? ¿Qué ángulo sería? 53 grados. Ahora sí yo te pregunto, ¿cuál sería la dirección del vector resultante? ¿Cuánto sería la dirección del vector resultante, chicos? ¿Cuál sería tu respuesta? 307, dice nuestro amigo Luis. A ver, si este es mi vector resultante, recuerda que la dirección, el ángulo, siempre se mide en posición normal, ¿cierto? ¿Y cómo se mide un ángulo en posición normal? Desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta llegar al vector. Esta es mi dirección. Y esa dirección sería 360 menos 53. ¿Y eso cuánto es? 307. La dirección sería 307. Problema número 7, la clave D.
Problema número 7, la clave D. Entonces, la dirección se define como un ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal. Ahora, también tengo que advertirte algo, ¿no? ¿Qué pasaría si en un examen de admisión no colocan el ángulo 307? Si no colocan el ángulo 307, ¿cuál sería tu respuesta para ti? ¿Cuál sería la respuesta para que tú debas marcar? ¿Cuál sería la respuesta que tú deberías marcar? Si no aparece 307. ¿Listo? Me imagino tú responderás la pregunta y dices, profe, debe ser 307, obligatoriamente. Debe ser 307. Entonces, si no aparece 307, tú debes marcar 53. ¿Listo? No menos 53 porque no estamos en trigonometría, entonces aquí pocas veces se hace esa diferencia. ¿Listo? Oh, pero también, ¿no? Pero también podría ser. Entonces, es muy ambiguo, chicos, ¿tú sabes por qué? Porque el concepto de dirección, aunque no lo creas, algunos profesores todavía no están actualizados y en el momento de plantear una pregunta, se les puede pasar, pues, ¿no? Ese concepto. ¿Listo? Pero lo más probable es que venga 53. ¿Listo? También es posible que venga 307. Si viene 307, entonces tú te dices, ¿no? En tu mente, ah, bueno, el profesor está pensando o está considerando que es un ángulo en posición normal, por eso ha colocado un ángulo de 307. Si no aparece 307, tú te metes en la mente del profesor. Ah, él no está considerando ángulo en posición normal, solamente el ángulo normal, que sería 53 respecto al horizontal. ¿Correcto? A veces ocurre esa ambigüedad, chicos. ¿Listo? Por el motivo que ya te dije. Pues no, la actualización de la información. Muchos libros todavía siguen manteniendo 3 elementos, y cuando son 3 elementos no hay mucha diferencia de los ángulos. Pero si consideramos 2, el ángulo debe ser en posición normal. ¿Alguna consulta, chicos, respecto a este tema? Coméntame, por favor, o respecto a esta pregunta. Listo. Vamos, siguiente pregunta. Si no hay dudas, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8, chicos. Pregunta número 8. Dice lo siguiente. Un caminante deja su campamento y, utilizando una brújula, camina 9 kilómetros al este, 4 kilómetros al sur y, por último, 5 kilómetros al oeste, 53 grados sur. Al cabo de 3 días, el caminante desea regresar. Determine la mínima distancia que podría recorrer para llegar a su campamento. A ver, primero definamos los puntos cardinales, ¿no? A ver. Vamos a considerar de esta manera. Esto es norte, esto es sur, esto es este y este es oeste. Derecha este, izquierda oeste. Arriba norte, abajo sur. Entonces, un caminante sale de su campamento. ¿Dónde está su campamento? Desde su campamento camina hacia el este. Ya, vamos a considerar que este es su campamento. ¿Listo? Ahí está. Esta es la tienda. Este es su campamento. Desde este campamento se va ¿hacia dónde? Hacia el este. ¿Cuánto hacia el este? 9 kilómetros. Algo muy importante que tú tienes que hacer es graficar correctamente las longitudes. Si este es 9 kilómetros, cuando te dicen 4 kilómetros al sur, 4 kilómetros al sur, no vas a considerar que este es 4 kilómetros, ¿cierto? No tendría sentido. Tampoco 4 kilómetros es esto. ¿Me dejo entender? 4 kilómetros es prácticamente la mitad de 9, ¿no? Podemos decir que 4 kilómetros puede ser eso. Tiene que tener sentido las longitudes, porque si no haces una buena gráfica, te va a salir cualquier cosa. 4 kilómetros. Entonces ya hemos abarcado los 9 kilómetros al este, derecha, y los 4 kilómetros al sur, hacia abajo. Luego 5 kilómetros al oeste. ¿Qué significa 5 kilómetros al oeste? Ahí está, 5 kilómetros al oeste. Profe, pero 53 grados al sur. Ahí está, con una inclinación de 53 grados yendo hacia el sur. Entonces, como debo tener una inclinación hacia el sur,
Este es mi oeste. ¿Listo? 53 grados sur. Algo así. Listo. Con un ángulo de 53 grados hacia el sur. Y esto valdría 5 kilómetros. Entonces, has caminado, ya has terminado en este punto. Este es el punto de inicio. Y este es el punto final. Dime, si el caminante debe regresar para una distancia mínima, ¿cuál debe ser la distancia mínima? ¿Que tú regreses por el mismo camino? Si quiero recorrer la mínima distancia, ¿recorreré o regresaré por el mismo camino? No, no. ¿Cuál es la mínima distancia entre dos puntos, chicos? La mínima distancia entre dos puntos es el segmento que une, ¿no? Estos dos puntos, es decir, la recta. ¿Listo? La unión mediante una recta. Entonces, debo calcular la longitud de esta recta. Profe, ¿y cómo calculo la longitud de esa recta? Para eso vas a aprovechar el ángulo de 53 grados. Observa. Trazo por aquí un segmento perpendicular. Forma 90 grados por aquí y 90 grados por acá. ¿Listo? En este triángulo rectángulo de 53 grados 37, si la hipotenusa es 5 kilómetros, entonces opuesto a 53 sería 4 kilómetros. ¿Listo? 4 kilómetros. Voy a poner otro color. Acá está. 4 kilómetros. Adyacente sería 3 kilómetros. Ahora, en esta figura, por ser un rectángulo, si acá es 4 kilómetros, lado opuesto también será 4 kilómetros. Profe, lado opuesto también valdrá 3 kilómetros. Si este segmentito vale 3 kilómetros, profe, todo es 9. Ya, quítale 3. ¿Cuánto me queda? 6 kilómetros. Conclusión. En este triángulo, la distancia que yo necesito calcular y debe caminar el caminante, ¿cómo lo podríamos calcular? La distancia es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 más 4, 8 al cuadrado. Dime, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿cuánto me saldría, chicos? Raíz de 100, ¿no? Raíz de 100, ¿cuánto saldría? 10 kilómetros. Problema número 8, resuelto. La respuesta es la C. Casita, chicos. Pregunta número 8, casita. ¿Alguna duda, consulta que tengas? Y bueno, ¿no? Vamos. Siguiente pregunta. Otra pregunta de vectores. Dice lo siguiente. El método del paralelogramo se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores. A ver, Luis me tiene una pregunta. Dice, ¿sería el desplazamiento? Este vector de aquí, este D, ¿es el desplazamiento? No es el desplazamiento, es la magnitud del desplazamiento. Es la magnitud del desplazamiento. Ahora, mira, ahí nace una buena pregunta para Luis. Si te hubieran pedido calcular el desplazamiento, es decir, el vector, si me piden el desplazamiento, este es el punto inicial, este es el punto final. El desplazamiento es la unión del punto inicial con el punto final, ¿no? Sería este vector. Yo te pregunto, este vectorcito, ¿cuánto sería? Por si te preguntan. ¿Cuánto valdría ese vector? A ver. ¿Te das cuenta que un vector tiene dos componentes, una horizontal y una vertical? La componente horizontal, ¿cuánto vale? 6. Pero ese 6 va hacia la derecha. Por eso es 6 positivo. Y luego tenemos un 8 hacia abajo. 4 y 4, 8 hacia abajo. Si es 8 hacia abajo, sería menos 8. Recuerda que esta es la notación en par ordenado. Lo más probable es que en un examen de admisión lo representen como si fueran vectores unitarios, ¿no? Sería 6i menos 8j. Por si te preguntan qué cosa, el desplazamiento. Y la magnitud es el módulo de este vector, pues, ¿no? Módulo del vector. El desplazamiento es un vector, chicos. Esta sería tu respuesta. Si me piden el módulo, sería 10 kilómetros. ¿Correcto? Tengan cuidado, por favor, con las preguntas.
Vamos, siguiente preguntita. No hay problema, Luis. Esa es la idea, chicos. Si tienen alguna consulta, una duda, o tal vez una posible pregunta, ¿qué pasaría si? Estamos para eso, chicos. Estamos para eso. Pregunta 9. El método del paralelogramo se puede aplicar para obtener la resultante de dos vectores separados un ángulo cualquiera. De acuerdo al gráfico, determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Considere que el vector A vale 2 unidades. Y por ahí en la base tenemos 1 unidad y 3 unidades. A ver, me piden la resultante. Si yo quiero calcular la resultante, recuerda que la resultante es la suma, ¿no? De A más B más C de manera vectorial. Pero en el problema solamente me dan el valor de A. No me dan el valor de B ni de C. Cuando no te dan los valores de algunos vectores, la decisión más obvia o la decisión más coherente es representar estos vectores desconocidos en función de otros conocidos. ¿Cómo? Descomponiendo. Pero recuerda algo, la descomposición no necesariamente debe ser rectangular. A veces estamos acostumbrados a hacer esto, ¿no? Horizontal y vertical, formando 90 grados. No, tu descomposición puede ser cualquiera, chicos. Puede ser 1 y luego 2, ya descompuesto. Puede ser 1 y luego 2, ya descompuesto. Esta es una descomposición. ¿Listo? Descomponer en función de otros vectores conocidos. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a agarrar el vector B, punto inicial, punto final. Y voy a descomponer en un vector a la derecha que vale 1, que es conocido, y luego hacia arriba. De esta manera, el B se va a ir. Entonces, he representado B en función de 2, de una unidad y el vector A. Una unidad y el vector A. ¿Listo? Ahora, hacemos lo mismo para C. C comienza en este punto y termina arriba. Así que voy a representar C en función de vectores conocidos, que podría ser 3 unidades a la izquierda y luego me voy inclinado hacia arriba. Entonces, 2 componentes para este vector C. Es descompuesto en valor de 3 unidades y el vector A. Por lo tanto, ya no tendría valores desconocidos, bueno, ya tendría valores solamente conocidos. En la horizontal tengo 3 unidades a la izquierda y tengo 1 unidad a la derecha. ¿Listo? Consulta. En la horizontal, ¿cuánto tendrías entonces? Solamente en la horizontal, ¿cuánto tendríamos? Si tengo 1 unidad a la derecha y 3 hacia la izquierda, tendría 2 unidades, ¿no? Pero esas 2 unidades, ¿hacia dónde será? ¿Hacia dónde es? Esas 2 unidades, si te das cuenta, es hacia la izquierda. 2 unidades hacia la izquierda. ¿Listo? Y luego tenemos todos estos 3 vectorcitos, mira. Tengo el vector verde, tengo el vector fucsia y tengo el vector A. Pero los 3, cada uno de ellos, ¿cuánto vale? 2, 2 y 2. Si cada uno de ellos vale 2, 2, 2, 2 y tienen la misma dirección, ¿cuánto tendríamos en total? Tendríamos 6, pues, ¿no? Tendríamos 6. Pues tenemos 6 por acá. Listo. Ahí está. Entonces ya tenemos el vector horizontal y el vector que nos quedaría en la diagonal. Y no te olvides que el ángulo formado por aquí es 60 grados. Y esto vale 6. Una consultita, si este es un vector de 2 y este es un vector de 6, entre estos dos vectores, ¿qué ángulo se está formando? 120, profe. Y si yo tengo dos vectores que entre ellos forman un ángulo de 120, ¿qué método puedo aplicar? El método del paralelogramo. Así que aplico el método del paralelogramo. Paralela a 6 y paralela a 2. De tal manera que la resultante sería este vector. Este vector. Y el valor de esta resultante, ¿cuánto sería? Recordemos que la resultante sería igual a raíz del primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos, que es 120. Listo. Consulta para ti, ¿ah? Mira, 4 más 36 más 2 por 2 por 6, 2 por 2, 4, 4 por 6, 24.
Ahora, dime, ¿cuánto es el coseno de 120? A ver, coseno de 120, sorpréndeme, por favor. ¿Cuánto sería el coseno de 120, chicos? Menos un medio. Muy bien, chicos. Recuerden, por favor, los ángulos que más se usan para el método del paralelogramo son 60 y 120. Coseno de 60, un medio. Coseno de 120, menos un medio. Fundamental ese signo, ¿ah? Sacas mitad, 1, mitad, 12. Conclusión, me quedaría que R es igual a raíz de 4 más 36, 40. ¿Menos cuánto? Menos 12. ¿Y cuánto es 40 menos 12? Sería 28. ¿Y raíz de 28? ¿Cuánto sería raíz de 28? 2 raíz de 7. Pregunta número 9. Resuelto. 2 raíz de 7. Muy importante la forma de cómo colocamos los vectores 2 y 6. A ver, Nelson dice, profesor, 2 y 6 son sus dimensiones. ¿Cómo dimensiones? ¿A qué te refieres con dimensiones? Son sus módulos, en realidad. Los módulos. Sí, ¿no? Su magnitud. 2 unidades y 6 unidades. Son los valores. ¿Correcto, Nelson? Es decir, que este vector horizontal vale 2 y este vector inclinado vale 6. 6 unidades y 2 unidades. ¿Listo? Ya está. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Dice lo siguiente. Los vectores son segmentos de rectas orientados que van a representar a las cantidades como la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, el empuje hidrostático, etc. Y en muchas oportunidades se necesita conocer la resultante de estas cantidades. ¿Listo? Si consideramos que la resultante de los vectores mostrados se encuentra sobre el eje Y, mira, muy importante este dato. Me están diciendo que la resultante se encuentra sobre el eje Y. Es decir, que mi resultante es vertical, no es horizontal, es solamente vertical. En base a ello, determine el ángulo teta. Una consulta. Si mi resultante es vertical, significa que mi componente horizontal, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0, ¿cierto? Para muestra, por acá, mira, observa, observa. Si yo hablo de una resultante, recuerde que una resultante también es un vector. Y tiene dos componentes. Tiene la resultante horizontal y la resultante vertical. Si el problema me está diciendo que la resultante es vertical, significa que este valor es 0. La componente horizontal debe ser 0. Si el problema me hubiera dicho que la resultante es horizontal, la componente vertical sería 0. El tercer caso, ¿qué hubiera pasado si el problema me dice que la resultante es nula? Si la resultante es nula, significa que las dos componentes, ¿cómo deben ser? Deben ser ceros y ceros, ¿cierto? Las dos, ¿correcto? Las dos. Profesor, ¿y cómo yo voy a comparar las componentes horizontales y verticales? Primero debes descomponer este vector de 24. Vas a descomponer. Descomposición rectangular, a ver. Tendrías una componente. A ver, vamos a hacerlo con flechitas. Ahí está. Una componente hacia arriba y una componente hacia la derecha. Ahí está. Como estoy usando el triángulo en la parte superior, dime, la componente más cercana al ángulo, más cercana,
Es decir, la que está a su costadito, ¿qué componente será? ¿Seno o coseno? La que está a su costadito, más cercana, al costado nada más. Si está al costado, será coseno. Entonces sería 24 coseno de teta. ¿Listo? Y la otra, si es coseno, la otra debe ser seno. 24 seno de teta. Por lo tanto, chau. Ya me quedan solamente componentes horizontales y verticales. Y como yo debo reconocer que la resultante es vertical, entonces la componente horizontal, ¿cuánto debe ser? 0. Profesor, pero ¿cómo se calcula la componente horizontal? Recuerda que para calcular componentes debes sumar todo, lo que va a la derecha. ¿Quién va a la derecha, profe? 24 seno de teta. Si hubiera algún vectorcito más, sumas. ¿Listo? Ya a esto le debes restar los que van a la izquierda. ¿Quién va hacia la izquierda? 12. ¿Quién va hacia la izquierda? 12. Se supone que 24 seno de teta menos 12 debe ser 0. ¿Listo? Este menos 12 pasa al otro lado. 12 es igual a 24 seno de teta. Despeja seno de teta. Seno de teta sería 12 sobre 24. ¿Y cuánto es 12 sobre 24? 1/2. Si el seno del ángulo vale 1/2, ¿de qué ángulo estamos hablando? Por si no te das cuenta, aquí lo colocamos. Mira. Si este es el ángulo teta, el seno, recuerda, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 1, hipotenusa es 2. Profe, no me diga, ¿esto es raíz de 3? Sí. Por lo tanto, el ángulo teta, ¿cuánto debe ser? Debe ser 30. 30 grados. Pregunta número 10, resuelto. 30 graditos. Nuestro ángulo teta. Para que la resultante sea vertical. Para que la resultante sea vertical. Listo, chicos. Ahora, si ya conoces el ángulo, también puedes calcular la resultante, pues, ¿no? Ya reemplazas el ángulo, calculas el valor 24 por seno de teta, y a este valor le restas el 3 unidades que va hacia abajo, y con eso calculas la resultante, ¿no? Que esté en el eje vertical. ¿Correcto? Pregunta número 10, resuelto, chicos. Si tienes alguna consulta por ahí, hazla, ¿no? No te preocupes. Para eso estamos, chicos, para eso estamos. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Dice lo siguiente. Para poder extraer de manera adecuada un clavo, las orejas de un martillo deben ejercer la misma fuerza sobre el clavo. Me imagino que habrás visto cómo es un martillo, ¿no? Tiene como que unas orejitas. Dos orejitas y en el medio se coloca el martillo ese, ¿no? Para sacarlo. Ya está. Se supone que uno debe colocar bien las orejitas y hacer palanca para sacar el clavo. ¿Listo? Ahora, si haces palanca de costado, el clavo sale chueco, pues, ¿no? O no sale a veces. Entonces, ¿qué pasa con este carpintero? Si un carpintero por descuido aplica 15 newton y 7 newton con las orejitas, con las orejas del martillo, es decir, mi ojino lo está aplicando de costado, lo está palanqueando de costado, que forman entre sí un ángulo de 53 grados. Entonces, estas dos fuerzas forman un ángulo de 53 grados. Hallar el efecto neto que producen las dos fuerzas actuando sobre el clavo. A ver, si me piden el efecto neto, ¿qué me están pidiendo? Si me piden el efecto neto, me están pidiendo la resultante. Entonces, debo calcular el valor de esa resultante para 15 y 7. Ahora, no te compliques tanto tampoco, ¿no? Si yo tengo un clavo, profe, ¿cómo sería la gráfica? No te compliques. Tengo un clavo y simplemente hay dos fuerzas. Una de 7 y una de 15. 7 y 15, ¿no? Esta de 7 newton y esta de 15 newton. Dime, ¿qué ángulo forman entre estos dos? 53 grados. Yo te pregunto, si el ángulo entre ellos es 53, ¿qué método podrías aplicar tú?
Tengo 15, 7, el ángulo es 53. ¿Qué método podemos aplicar? El método de paralelogramo, ¿sí o no? Pero ya hemos aplicado el método de paralelogramo. Mira, esta es la gráfica que a ti se te puede ocurrir. Pero mira lo que voy a hacer yo. Observa, por favor. ¿Ah? Ojo, ojo. Atento. ¿Qué pasaría si yo grafico el vector de 7 de manera horizontal? 7 es horizontal. ¿Listo? Y el vector de 15 lo grafico de esta manera. 15. Dime, ¿es válido sí o no? Es válido, ¿cierto? Es válido. Claro, es lo mismo. Recuerda que me piden magnitud, no dirección. ¿Correcto? Así que es válido. Profesor, ¿y usted va a aplicar el método del paralelogramo? No. Lo que voy a hacer es descomponer el vector de 15 en dos valores, uno horizontal y uno vertical. A ver, este que vale o es horizontal, ¿cuánto valdría? Y este que es vertical, ¿cuánto valdría? A ver, en este triangulito, la hipotenusa vale 15. Ahí está, la hipotenusa vale 15. Por lo tanto, tus tres lados tienen la relación de 3K, 4K y 5K. Te das cuenta que 5K es igual a 15. K vale 3. Si K vale 3, componente horizontal sería 9. Y componente vertical sería 12. Lo que estoy haciendo es válido, ¿sí o no? Estoy aplicando el método de descomposición. Si tú deseas, puedes aplicar el método de paralelogramo. Tú ya lo sabes hacer. Yo te estoy dando otra variante. Aplicar el método de descomposición. De tal manera que en la horizontal tendríamos 7 y 9. 7 más 9, ¿cuánto saldría? 7 más 9, profe, 16. 7 más 9, 16. Y en la vertical, ¿cuánto tendríamos? Solamente 12. En la vertical, solamente 12. 12. Como son perpendiculares, la resultante de estos dos sería uniendo el punto inicial con el punto final. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale la resultante en este triangulito? Cateto 16, cateto 12. Creo que es claro eso. ¿Lo notas? Esto es un 4 por 4 y esto es un 3 por 4. Si es 4 por 4, 3 por 4, la hipotenusa sería 5 por 4. Si no te das cuenta de eso, ¿cómo calculas la resultante? Como raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y al final llegarás a la conclusión de que nos sale 20. 20 newton, chicos. Problema número 11. La fuerza resultante tiene un valor de 20 newton, ¿no? El efecto neto sería 20 newton. ¿Correcto, chicos? Pregunta número 11 resuelta. ¿Alguna consulta? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta que tengas? Todo claro. Excelente. Muy bien. Vamos, siguiente pregunta entonces. Vamos, siguiente pregunta. Listo. Pregunta número 12. Hallar el vector X en función de los vectores A y B, sabiendo que M es punto medio. Punto medio de su lado respectivo. Ya, acá hay un pequeño error en la gráfica. Error mío, mala mía. Y no he colocado aquí. Esto acá, mira. Acá. Acá debe ser 90 grados, chicos, ¿ya? Si no, el problema no sale. Esto debe ser 90 grados obligatoriamente, ¿no? Listo, a ver, me piden calcular el vector X en función de A y B. Creo que hay muchas preguntas respecto a ello. Pocas veces en el examen de admisión se ha visto una pregunta de este tipo, pero es importante saber cómo se resuelve. Siempre que te pregunten
calcula una cantidad en función de otras, busca que estas cantidades estén en una figura cerrada, estén en un triángulo, las tres cantidades. No necesariamente como X, tal vez puede estar como X medios, 3X, 4X, no lo sé. Y no necesariamente como A o B, puede ser A medios, A tercios, 2 quintos de A. ¿Me dejo entender? Pero debe estar el vector A, debe estar el vector B y debe estar el vector X. ¿Listo? Y sus proporciones. ¿Correcto? Ahora, ¿de qué manera voy a encontrar esa figura? Completando. Pero primero recuerda, si es un triángulo rectángulo, ¿listo? Porque acá también es 90 grados, error mío también. Es un triángulo rectángulo. Dime, de 45 a 45. Si es un triángulo rectángulo de 45 a 45 y se traza una altura justo en la hipotenusa, dime, esa altura para este triángulo de 45 a 45 también es mediana, también es mediatriz, ¿cierto? Por lo tanto, esa altura divide en partes iguales a esa hipotenusa, ¿correcto? Divide en partes iguales a esa hipotenusa. También notarás que el punto M es punto medio, por lo tanto, son iguales por acá. Son iguales por aquí, ¿correcto? Ahora, ¿de qué manera aprovecho eso? Si este segmento es mediana y este segmento también es mediana, dime, ¿cómo se llama a la intersección de las medianas? Baricentro, ¿cierto? Entonces, este punto es baricentro, el punto G, ¿no? Baricentro. ¿Y qué se cumple en un triángulo donde hay un baricentro? ¿Te acuerdas que se cumplía? Hay una relación de 1 a 2, ¿no? Vamos a recordarla por aquí. Si esta es mediana, esto es mediana. ¿Listo? Segmentos iguales, puntos iguales. Hay una relación de 1 a 2. Si esto vale A, esto vale 2A. Si esto vale B, esto vale 2B. Hay una relación de 1 a 2. Por lo tanto, si yo tengo X en la parte de abajo, en la parte de arriba, ¿cuánto será? Será 2X. 2X. ¿Listo? Entonces, más o menos creo que notas que estoy tratando de llenar toda esta figura. ¿Listo? Estoy tratando de llenar toda esa figura. Ya tengo un lado donde tengo el A y tengo otro lado donde está 3X. Me faltaría completar esta partecita del triángulo. Pero yo te pregunto, ¿esta parte del triángulo no es lo mismo que está a su costado? ¿Que es B? Claro, profe, es B. Entonces vas a colocar o vas a trasladar ese vector B por aquí. Y de esa manera hemos cerrado mi figura. No necesariamente los vectores deben ser consecutivos. Basta con que estén completas los lados. ¿Correcto? Entonces, en ese triángulo tenemos A, tenemos 3X y tenemos B. Y quiero que me digas, de ese triángulo, ¿quiénes son consecutivos? ¿Quiénes son consecutivos? Los vectores consecutivos serían B más 3X. ¿Y qué se va a cumplir? Que esos dos vectores consecutivos es igual a el vector A. Listo. Y de aquí el problema prácticamente acabó, pues, ¿no? Porque me quedaría 3X es igual a A menos B. Por lo tanto, X, ¿cuánto saldría? A menos B entre 3. Problema número 12, la respuesta sería la B. Barquito. Sería la B. ¿Correcto, chicos? Sería la B. ¿Alguna consulta, chicos? Ahora, esta pregunta me hace recordar a una pregunta de la pre. Dígame, los que han estado en la pre o los que están en la pre ahorita, ¿se acuerdan de la pregunta de vectores del primer examen? ¿Alguien por ahí se acuerda?
te dan una figura con muchos vectores, A, B, C, D, E, F, G, H, no sé cuántos, pero eran muchos, ¿cierto? Y estaba complicada encontrar la resultante, ¿no? O te decía, ¿no? ¿Cuánto es la resultante final? Listo. A ver, a veces nos vamos a encontrar con figuras con muchos vectores y uno piensa que todos los vectores deben ser consecutivos. O a veces vamos formando por partes, ¿cierto? Cambiar la dirección. Efectivamente, pero alguien que se dé cuenta de eso, en ese instante, pues le puede generar confusiones. ¿Listo? Pero es muy válido el cambio de dirección. Mira lo que tú puedes aplicar para una figura como esa. Si yo tengo un vector, otro vector, de esta manera, mira, tenemos vectores A, tengo el vector B, tengo el vector C, tengo el vector D, tengo el vector E y tengo el vector F. Es una figura cerrada con puros vectores, ¿cierto? Figura cerrada. Listo. ¿Qué es lo que tú puedes aplicar para una figura cerrada de este tipo? O cualquier figura cerrada en realidad, ¿no? Listo. No necesariamente deben ser consecutivos todos, ¿ah? No necesariamente. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a considerar una dirección. ¿Listo? Van a haber vectores que van a estar en sentido horario y otros vectores que van a estar en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces se va a cumplir que los vectores en sentido antihorario son iguales a los vectores, o vamos a poner así, la suma de vectores en sentido antihorario es igual a la suma de vectores en sentido horario. A ver, profesor, ¿quiénes estarían en sentido antihorario en esta figura? En esta figura, ¿quién estaría en sentido antihorario? Estaría C, estaría E, ¿cierto? Entonces la suma de C más E, C más E, es igual a la suma de los vectores en sentido horario. ¿Y quiénes están en horario? A, B, D y F. Entonces sería A más B más D más F. Listo. Esto es lo que pudiste haber aplicado. ¿Listo? ¿Y eso sale de qué? De cambiar la dirección a algunos vectores. ¿Correcto? Pero esto es lo que se cumplía en el vector, mira. Encontrabas una relación de algunos vectores en función de otros. Y así vas reduciendo, pues, ¿no? En vez de colocar A, B, D y F, colocas solamente C y E. Y así vas reduciendo la cantidad de vectores. ¿Correcto, chicos? ¿Quedó claro esa parte? Coméntame, por favor. Listo, vamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. Un auto recorre 3 kilómetros hacia el norte. Mira, ya estamos en otro tema. Ya dejamos el tema de análisis vectorial, nos pasamos al tema de cinemática. Pero, ojo, no estoy hablando de MRU, ni de MRV, ni de caída libre, de esos movimientos no. Lo vamos a ver el miércoles recién. Solamente la parte básica de cinemática, es decir, desplazamiento, recorrido, velocidad media y rapidez media. Esos cuatro conceptos son muy importantes, ¿correcto? Pregunta número 13. Un auto recorre 3 kilómetros hacia el norte empleando 2 horas. 2 horas para recorrer 3 kilómetros. ¿Ya? Luego gira hacia el este y recorre 4 kilómetros tardando 3 horas. Determine la magnitud de la velocidad media. Consulta, ¿cómo se calcula la velocidad media? A ver, ¿cómo se calcula la velocidad media, chicos? Velocidad media, desplazamiento sobre tiempo. Y si yo quiero la magnitud, sería la magnitud del desplazamiento entre el tiempo, ¿cierto? ¿Correcto? A ver. Entonces vamos a recrear el movimiento. 3 kilómetros hacia el norte. 3 kilómetros hacia el norte. Hacia el norte, 3 kilómetros. Ahí está. 3 kilómetros. ¿Y te demoras cuánto tiempo?
Me demoro 2 horas. Listo. Y luego te vas, ya tengo 3 kilómetros hacia el norte. Luego te vas hacia el este, 4 kilómetros. Hacia el este, 4 kilómetros. Ahí está. 4 kilómetros. ¿Y cuánto te demoras? 3 horas. Listo. Y me dicen, calcule la magnitud de la velocidad media. Yo me acuerdo que la velocidad media efectivamente es desplazamiento sobre tiempo. Pero como me están pidiendo la magnitud de la velocidad media, sería la magnitud del desplazamiento. Esto entre el tiempo. Así que a calcular la magnitud del desplazamiento. Profesor, ¿el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final? Sí. Ese vector desplazamiento sería este vectorcito. Este es mi vector desplazamiento. ¿Listo? Y dime, ¿cuánto sería el valor de este vector desplazamiento? Si consideramos que esto es norte y esto es este. Como son perpendiculares, en este triangulito, 3, 4, esto valdría 5 kilómetros. Por lo tanto, el valor del desplazamiento sería 5 kilómetros. Entre el tiempo transcurrido, ¿cuánto será el tiempo transcurrido? 2 horas más 3 horas. 5 horas. 5 kilómetros entre 5 horas, ¿cuánto me saldrá? 1 kilómetro por hora. Esa es la magnitud de la velocidad media. Problema número 13, la respuesta es la C. ¿Listo? Ahora, paréntesis, aparte. ¿Qué hubiera pasado si me preguntan la rapidez media? ¿Cómo se calcula la rapidez media? Solamente por preguntar, no por si acaso. Recorrido sobre tiempo. La rapidez media es recorrido sobre tiempo. Y dime, ¿cuánto será el recorrido? El recorrido será 5 metros, 5 kilómetros. No, no, el recorrido es 7, pues no, 3 kilómetros más 4 kilómetros. Lo voy a colocar ya, 3 más 4. Y el tiempo es 5. 3 más 4 es 7, 7 entre 5, ¿cuánto es? 7 entre 5, ¿cuánto es? 1, uy, mira. ¿Qué hubiera pasado si por ahí alguien se emocionaba? 1,4. ¿Marcabas la A? No, no, ten cuidado, por favor, ¿ya? No es lo mismo rapidez media que magnitud de la velocidad media. Ten cuidado, los valores son distintos, y ahí lo notas claramente. Ten mucho cuidado. Pero algo que tú tienes que saber. ¿Cuándo estos valores sí pueden ser iguales? Cuando la rapidez media con el valor, la magnitud de la velocidad media son iguales. ¿Cuándo? Cuando estos dos valores pueden ser iguales, efectivamente, Karina, efectivamente, Luis, cuando es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Para un MRU, la rapidez media es igual a la magnitud de la velocidad media. ¿Listo? A la cual también se le conoce como velocidad instantánea o velocidad del movimiento, la cual se mantiene constante, chicos. ¿Correcto? Pregunta número 13, resuelta. Tengan cuidado al calcular la velocidad o la rapidez. Tengan mucho cuidado. No se olviden de la definición que es sumamente importante para estos temas. Pregunta número 14. Dice lo siguiente. Durante un ensayo balístico, un proyectil recorre la cuarta parte de una circunferencia. La cuarta parte de una circunferencia de 30 metros de radio en 6 segundos. Determine la magnitud de la velocidad media. A ver, a ver. Si esta es mi circunferencia,
La cuarta parte, vamos a dividirlo entre 4. Ahí está. Si este es el centro, la cuarta parte solamente sería esta de acá, ¿no? Ya está. Por lo tanto, se supone que la bala viene por aquí, con cierta velocidad, yo no sé, recorre toda esta parte, hasta llegar a la parte superior. Listo. Y de esa manera ha recorrido la cuarta parte de la circunferencia. Listo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 6 segundos. Uy, rapidito. 6 segundos. Profesor, me dicen que el radio de curvatura vale 30 metros. Si acá vale 30 metros, aquí también vale 30 metros. Profesor, me están pidiendo la magnitud de la velocidad media. ¿Cómo se calcula la magnitud de la velocidad media? Tú ya sabes que la magnitud de la velocidad media es igual a la magnitud del desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Y el desplazamiento se calcula uniendo el punto inicial con el punto final. Este es inicio y este es final. ¿Y cuál sería el desplazamiento? Este vectorcito. Ahí está. Yo te pregunto, ¿y cuánto vale este desplazamiento? ¿Cuánto es el valor? En este triangulito rectángulo sería 30 raíz de 2. Por lo tanto, la magnitud del desplazamiento sería 30 raíz de 2 dividido entre el tiempo, que sería 6 segundos. Respuesta para el problema número 14 sería 5 raíz de 2 metros por segundo. Pregunta número 14. La respuesta es la D. ¿Listo? Solamente por si acaso. Solamente por si acaso. ¿Cuál sería nuestra rapidez media? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te emocionaste, ya marcaste, ya no hay forma de retroceder ya. Tu circulito ya está lleno ya. Ya has llenado el circulito con tu lápiz de carbón. Ya marcaste, ya no se puede borrar ya. A ver, ¿cuánto sería el recorrido? ¿Te das cuenta que el recorrido sería la parte fucsia, ¿no? Que yo he señalado por aquí, mira. Este es el recorrido. ¿Y cómo se calcula este recorrido? Que es un arco, ¿listo? Que es un sector circular. Por lo tanto, ese recorrido lo voy a calcular de la siguiente manera. Dime, sería toda la circunferencia, todo el contorno dividido entre 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, toda la circunferencia sería 2pi por r. ¿Listo? 2pi por r. Entre 4. Eso sería 2pi por 30 entre 4. ¿Cierto? ¿Cuánto sería el recorrido? A ver, sería 15. ¿Ah? O yo me estoy equivocando o tú te estás equivocando, Liz. A ver, ya tengo dudas ya. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cuánto sale? ¿Está bien lo que estoy haciendo o está mal, chicos? A mí me saldría 15pi. Ah, ya. Ah, tú me estás dando el resultado final. Ah, ya me estás asustando. Listo. El recorrido solamente es 15pi. Por lo tanto, el recorrido es 15pi entre el tiempo que vale 6. Sácale, sácale, sácale. Sácale tercia, 5. Sácale tercia, 2. Listo. Mi resultado sería 5 medios de pi o 2,5 pi metros por segundo.
Tengan cuidado, por favor, a la hora de calcular la velocidad media o la rapidez media. Fundamental diferenciar ambos, por favor. Solamente son iguales sus valores en el MRU. En otros casos, lo más probable es que sean distintos. ¿Correcto? Tengan mucho, pero mucho cuidado. Y llegamos a la última pregunta. A ver, ¿qué tal nos va en la última? Pregunta número 15. A ver. Listo. Dice lo siguiente. El sismógrafo mecánico está compuesto por un elemento detector del movimiento o sismómetro y un sistema de palancas que sirve para amplificar el movimiento. El registro se realiza mediante una aguja sobre un papel ahumado, adosado a un tambor que gira a velocidad fija. Bueno, estamos hablando de un sismógrafo antiguo prácticamente, pues, ¿no? Que era un pequeño lápiz, una agujita, que en una superficie, que en este caso le llaman ahumado, una superficie donde se puede marcar tipo calca, listo, la agujita empezaba a moverse de derecha a izquierda, dependiendo del movimiento de la Tierra. ¿Listo? Si en la figura se muestran los valores registrados en un movimiento telúrico generado por la aguja en movimiento, según esta gráfica, determine la magnitud de la máxima velocidad media que se genera por el movimiento de la aguja. A ver, vamos a darnos cuenta de algo. ¿Te das cuenta que el movimiento de la aguja al inicio está en cero, ¿cierto? La aguja. Imagínate que esta es la aguja. ¿Listo? Al inicio, cuando no hay movimiento telúrico, la aguja no marca nada, mira. Pero cuando se empiece a mover el suelo, la tierra, la aguja empieza a vibrar de derecha a izquierda. Como vibra de derecha a izquierda, pues genera este movimiento. Primero hacia un lado, hacia la izquierda, luego a la derecha. ¿Listo? Pero ten en cuenta algo. La aguja no es que esté avanzando. La aguja sigue estando en el mismo lugar. La aguja está en el mismo lugar, solamente que la hoja avanza. Y mientras la hoja avanza, vas dejando esas líneas, esos puntitos. ¿Correcto? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es la marca de la aguja. ¿Listo? Entonces, todas estas líneas representan el punto donde está marcando la aguja. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera analizar, por ejemplo, este tramo, de aquí hasta aquí, podemos decir que en este tramo ha pasado un cierto tiempo, ¿no? De un punto al otro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Y luego, si analizo de este punto a este punto de abajo, habrá transcurrido otro tiempo. ¿Listo? Pero entre punto y punto también habrá cierto desplazamiento, ¿no? Cierto alejamiento. Y para eso debemos averiguar cuánto vale cada cuadradito, pues. Cada cuadradito. ¿Listo? A ver, en el eje del tiempo, dime, de 0 a 1, ¿cuántos cuadraditos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si de 0 a 1 hay 5 cuadraditos, cada cuadradito, ¿cuánto representa en tiempo? Cada cuadradito representaría un quinto, ¿no? Un quinto, que sería 0,2 segundos. Es decir, que cada cuadradito es 0,2 segundos, 0,2 segundos, 0,2 segundos. Y lo mismo en el eje de las distancias. En el eje de la distancia, tal vez no se note, creo que no se nota. Voy a ver, voy a remarcarlo por si acaso, por si no se nota. Ahí está. Listo. Creo que sí, no, ahora sí. Ya está. Entonces nos damos cuenta que desde 0 hasta 24, ¿cuántos cuadraditos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, cada cuadradito, ¿cuánto vale? 24 entre 6. Eso sería 4 centímetros. Entonces, si la aguja se mueve un cuadradito, es 4 centímetros. Si se mueven dos cuadraditos, será 4 centímetros. Y si se mueve un cuadradito a la derecha, en el eje del tiempo, sería 0,2 segundos. Ahora, ¿te das cuenta que todos los movimientos o desplazamientos que tiene la aguja son cada 0,2 segundos?
¿Te das cuenta que cada movimiento se genera en un cuadradito? ¿Sí o no? Así que para cualquier desplazamiento que nosotros analicemos sería para 0,2 segundos. Pero ahora vamos a la pregunta, pues. Me dice, calcule la máxima velocidad media. Bueno, la magnitud, ¿no? Magnitud de la velocidad media. Yo sé que la magnitud de la velocidad media es desplazamiento entre tiempo. Magnitud de desplazamiento entre el tiempo. Si yo quiero que esta velocidad media sea máxima, dime, ¿quién debe ser máximo? ¿El desplazamiento o el tiempo? ¿Quién crees que debe ser máximo? ¿Quién debe ser máximo? El desplazamiento. Entonces, yo debo buscar en mi gráfica el máximo desplazamiento. ¿Y qué es el máximo desplazamiento? La máxima distancia entre dos puntos, A y B, pues, ¿no? Esta es la máxima distancia. Quiero la máxima distancia entre dos puntos A y B. ¿Dónde estaría esa máxima distancia entre A y B? A ver, entre dos puntos. A ver, analicemos. Entre este punto y este punto están alejados solamente dos cuadraditos. ¿Qué significa alejarse dos cuadraditos? 8 centímetros. A ver, entre el segundo y el tercero, ¿están alejados cuántos cuadraditos? 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Solamente 4. Yo quiero el máximo. El máximo posible, ¿dónde estaría? Creo que ya te has dado cuenta, ¿no? Entre este punto de acá y este punto de aquí. ¿Cuántos cuadraditos se ha generado entre ese punto A y ese punto B? Tal vez no se note, lo voy a remarcar nuevamente, por si acaso. Listo, ahí está. ¿Cuántos cuadraditos serían, chicos? Sería un cuadradito, dos cuadraditos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, entre A y B, si acá está B y aquí está A, entre A y B, ¿cuánto sería la distancia? Sería 10 cuadraditos. Sería 40 centímetros. ¿Correcto? 40 centímetros. ¿Listo? Y en ese tramo de A hasta B, ¿cuánto sería el tiempo? El tiempo solamente es un cuadradito. Entonces el tiempo sería 0,2 segundos. 0,2 segundos. ¿Correcto? Conclusión final. La magnitud del desplazamiento sería 40 centímetros entre el tiempo que es 0,2 segundos. Dime, ¿cuánto será el valor de la rapidez media máxima? 40 entre 0,2. 40 entre 0,2 sería 200 centímetros por segundos. Pregunta número 15. La respuesta sería la C, chicos. Pregunta número 15 sería la C. Casita, chicos. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? ¿O nos quedó claro esta pregunta? Ha sido una pregunta interesante, diferente, ¿cierto? Una pregunta distinta, diferente. No es complicada, pero me parece interesante. ¿Correcto, chicos? Así que de esa manera hemos culminado nuestro primer material de este siglo repaso.